Estoy en el sudeste asiático con mi guía Brazzo de 1913, publicada en pleno apogeo del imperialismo europeo. Siguiendo esta guía centenaria, emprenderé una aventura ferroviaria a través de archipiélagos y penínsulas, entre colinas, bosques y arrozales. Visitaré imponentes megalópolis y magníficas mezquitas. Descubriré budas dorados y templos cubiertos de joyas y conoceré algunos de los ferrocarriles más espectaculares y célebres del mundo. Mientras viajo por las diversas naciones de este vasto territorio, sabré cómo lograron independizarse del Imperio Británico, el francés y el holandés para convertirse en los tigres y dragones económicos de hoy. Grandes viajes ferroviarios por Asia, de Yogyakarta a Surabaya. Continúa mi viaje en tren por Indonesia. Estoy en Java, que según indica mi guía, se encuentra al sur de Borneo y al este de Sumatra, separada de esta por el estrecho de la Sonda. La isla mide algo más de 1000 kilómetros de largo y entre 50 y 220 kilómetros de ancho. Las montañas se elevan a más de 3.600 metros. Aquí se produce café, azúcar, estaño, té, copra, quinina, caucho e índigo. En tiempos de mi guía, estos productos enriquecían a los colonos holandeses de la isla, que alternaban la guerra contra los soldados javaneses con la coexistencia pacífica. En los años siguientes se acentuó el resentimiento contra los gobernantes de ultramar, especialmente entre la población musulmana, que hoy es la mayor del mundo. Mi periplo de más de 4.000 kilómetros por el sudeste asiático continúa por el archipiélago de Indonesia. En esta etapa, de unos 800 kilómetros, estoy recorriendo la isla de Java, donde reside más de la mitad de la población de Indonesia. Empecé en Yakarta, la capital, y he llegado hasta la provincia central. Seguiré hasta la ciudad real de Yogyakarta y su gemela Surakarta, donde dejaré la línea principal para viajar en el tren histórico de Ambarawa. Visitaré el puerto de Semarang. Desde allí me dirigiré al este y mi última parada será Surabaya, la ciudad de los héroes. A lo largo del camino, buscaré el equilibrio entre cultura y tradición. No sé cómo lo hacen, pero a mí se me cae. ¿Seré una víctima del café? Estos granos están ardiendo. Huele bien. Y escaparé del mundo de las sombras. Soy muy malo. Malo de verdad. Si alguien se acerca a mí, más vale que tenga mucho cuidado. Esta línea fue construida en la década de los 80 del siglo XIX por la empresa ferroviaria estatal de las Indias Orientales holandesas. Conectaba las plantaciones agrícolas con los puertos y con las rutas comerciales de los holandeses. Gracias. Para salir de la estación hay que pasar por otro tren que está parado en el andén. Es la primera vez que me pasa algo así. Yogyakarta es una de las ciudades más históricas de la isla de Java.
Hoy en día goza de un régimen administrativo especial. Es la única ciudad de Indonesia que aún está gobernada por un monarca. Pues esto es Yogyakarta, alabada por mi guía por sus amplias avenidas resguardadas del sol por abundantes tecas. Estamos rodeados de volcanes imponentes y dotados de un significado místico. Este lugar fue elegido por los antiguos pobladores para erigir templos magníficos. Para muchos, esta ciudad es el corazón cultural de Java. Yogyakarta se convirtió en un sultanato de pleno derecho en el año 1755, tras rebelarse contra los holandeses que gobernaban el reino de Mataram, del cual formaba parte. Mi guía me conduce hasta el palacio y los jardines del sultán. Al igual que Francia en Indochina y Gran Bretaña en la India, Holanda mantuvo en el trono a algunas dinastías locales, pero simplemente eran marionetas en manos de los holandeses. El primer sultán de Yogyakarta, Hamengkubuwono, gobernó gracias a un acuerdo con la administración colonial de Java. Este espléndido palacio, conocido como Kraton, se construyó durante el reinado del primer sultán y fue el centro político y cultural de su reino. Aquí, en sus tranquilos jardines, se percibe que el Kraton se construyó en armonía con la naturaleza, con los volcanes y con el mar. Lo habitó un sultán que gobernaba siguiendo la tradición y, por supuesto, la religión. Su familia contaba con la lealtad y la estima de la población local, con las que los holandeses no podían ni siquiera soñar. Los sultanes de Yogyakarta sobrevivieron al gobierno colonial, más tarde a la independencia de Indonesia, y hoy en día siguen en el trono. Gran parte de este extenso complejo está abierto al público, pero en el centro del mismo está la residencia privada del monarca actual. Lo que me resulta curioso es que este Kraton no es un museo, sino la residencia de un sultán en activo, y comprendo lo importante que debe ser para esos jóvenes poder visitarlo. La región de Yogyakarta se considera especial por su cultura, y para sus gentes, el sultán es un líder. Hace poco ha reformado la ley de sucesión para que las mujeres también puedan aspirar al trono. Así pues, se trata de un sultanato moderno. El sultán también es el guardián de las tradiciones culturales del reino. Una de las representaciones más antiguas y veneradas de Java se celebra en los jardines del palacio todos los fines de semana. Estoy entre bastidores de un espectáculo de marionetas y tengo una visión privilegiada. Los instrumentos de percusión son muy bellos y muy grandes. Se escucha una rítmica melodía y aunque este tipo de música no me resulta familiar, estoy disfrutando. El ritmo, semejante a una letanía, es cautivador, casi hipnótico. El Wayan es un teatro de marionetas de unos 1000 años de antigüedad, cuando en Java se profesaba el budismo y el hinduismo. En un tiempo en el que casi toda la población era analfabeta, estos vívidos espectáculos tenían un gran poder de persuasión. Pero cuando el Islam llegó a estas costas, este arte podría haber sido vetado.
ya que esa religión prohibía toda representación de seres vivos. Pero como el Wayang podía ayudar a convertir a las masas al Islam, encontraron el modo de sortear la prohibición. Las marionetas aparecerían tras una pantalla. Y así fue como el Wayang se convirtió en un poder en la sombra para reclutar a nuevos musulmanes. Fuera de los muros del palacio se encuentra el taller de uno de los artesanos de marionetas más célebres del país. Hola. Hola, Soy Michael. yo Sagio. Un placer conocerle. Sagio aprendió el oficio de su padre cuando era niño y hoy fabrica y mantiene las marionetas del Palacio Real. Sagio tiene un taller espléndido. ¿Cuál es el origen de este tipo de teatro de marionetas? Los Wayang Kulits o títeres javaneses surgen en el siglo XVI. Wayang significa sombra y Kulit cuero. ¿Qué clase de cuero? Para esto el mejor cuero es el de búfalo. ¿Búfalo? Búfalo, sí. ¿Podría ver cómo hacen las marionetas? Sí, ahí. Gracias. Este es el proceso. Primero se dibuja así. Apenas puedo ver el patrón, porque el dibujo es muy superficial. Y después se horada. Orificio por orificio con estos punzones. Se hace todo a mano, sin ninguna máquina. ¿Sin máquinas? Ninguna. ¿Cuánto tardará este caballero en elaborar esta pieza? Para tallarla alrededor de una semana. Y otra semana más para colorearla. Así que para una pieza de este tamaño, al menos 2 semanas para que tenga gran calidad. ¿Y cuál es la siguiente fase? Esta está prácticamente terminada. ¿Puedo tocarla? Sí. Es un trabajo exquisito. El cuero parece un encaje, con estas hermosas plantas, detalles y formas. Precioso. Maravilloso. Muy bonito. Gracias. ¡Qué maravilla! En este la talla ya está terminada. Sí. Y miren qué brazos. Son muy finos. Sí. Es increíble. La talla es de gran calidad, pero el material es tan resistente que hasta lo puedo enrollar. Así. No lo haga. No lo haga. No haga eso. No se rompe. En las aldeas se representan obras con más de un centenar de marionetas de Wayang Kulit, pero en la colección del palacio hay hasta 500 personajes. Precioso. ¿Quién es este personaje? Esta marioneta representa a Bhima, que es un personaje que aparece en el Mahabharata, en la epopeya del Mahabharata. En el Mahabharata. Simboliza al hombre fuerte y de buen carácter. ¿Puedo probar? Gracias. Soy muy fuerte. Mirad mis músculos. Soy fuerte. ¿Me deja otro? Este es uno de los malos. Soy muy malo. Malo de verdad. Si alguien se acerca a mí, más vale que tenga mucho cuidado. Además de por su buena reputación cultural, Yogyakarta también es famosa por su repostería. Aquí empaquetan los dulces para que la gente se los lleve a casa. Y me han recomendado que pruebe algo llamado lupis. Gracias.
Lo que tengo aquí es arroz dulce, sobre el que han espolvoreado virutas de coco y un poco de azúcar de palma. No está nada mal. Está muy rico. Los mercadillos están repletos de tejidos llamativos, y el más preciado es el batik. La UNESCO lo ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial, y cada símbolo que aparece en ellos posee una connotación distinta para los indonesios. Hola, Hani. Hola. Soy Michael. Michael, bienvenido a Batik Winoto Sastro. Gracias. Le voy a mostrar cómo hacemos los batiks. Será un placer. Gracias. La familia de Hani Winotosastro elabora estos tejidos desde hace 5 generaciones. Aquí hay hermosos batiks y su camisa batik es preciosa. Gracias. Es una de las joyas de Indonesia. Pero, ¿qué es el batik? Es una técnica de teñido por reserva en la que se usa cera caliente. Es decir, que el tinte se extiende por todas partes, Sí, pero no por donde está la cera. sí. ¿Y cómo se aplica la cera en la tela? Hay 2 maneras de aplicarla. Una haciendo todo el proceso a mano con un chanting. ¿Un chanting? Un chanting, eso es. Y la otra usando un sello de estampar, como este. Preciosos. Y los diseños muy diferentes. El dibujo se hace con el sello de estampar. En cada región de Indonesia se utilizan colores y motivos característicos. Los colores tradicionales de Yogyakarta son el blanco, el añil y el marrón. Antes de la llegada del Islam, los tejidos mostraban figuras humanas y de animales. Pero el Islam prohibió tales dibujos y fueron sustituidos por intrincados diseños geométricos. Es extraordinario porque lo estampa justo donde corresponde. Mis respetos. Esto es maravilloso. No voy a tocarlo. Ya está seco. ¿Ya? Sí, Al pasar los dedos por encima, noto el relieve, sí. la elevación en la tela. Esto es lo que evita que pase el tinte. Y después habrá que retirar la cera, ¿no? Sí. La cera se quita con agua hirviendo. Vale. La impresión con sellos de cobre y madera es una innovación javanesa introducida en el siglo XIX. Pero en los batiks más caros y refinados aplican la cera a mano. Es un trabajo muy delicado. Sí. Hábleme de este utensilio. Los hay de muchos tamaños. Este es el pequeño, que se usa para hacer puntos y líneas finas, y este otro para puntos de mayor tamaño. Como usar distintos plumines. ¿Sí? Esto determina el grosor de la línea. ¿Cuánto tarda una persona en formarse para llegar a tener este nivel? Yo diría que más de 1 o 2 años. Después de dibujar el motivo con un lápiz, Con un lápiz. sí, esta es la primera fase. Y a continuación se repasan las líneas. Se moja esto en la cera En cera caliente. y se llena de cera. ¿Sí? Me recuerda a una pluma. ¿Esto es bambú? Es bambú, sí. Así quedaría un batik hecho a mano, con 2 colores y tintes naturales. Los 2 lados son iguales. Ya, ¿y esto es lo mejor de lo mejor? ¿Sí? Extraordinario. El trabajo de esta señora consiste en poner puntos, unos puntos perfectos, diminutos. No falla ni uno. Hani, ya he visto la técnica del dibujo. ¿Me enseña también la del teñido? Claro, por aquí. Gracias. ¿Se ¿Se puede tocar? Por supuesto.
Es bastante rígido. Sí, es por la cera. La cera aún está en la tela. Ahora lo entiendo mejor, Hani. Sí. Porque al tocarlo noto la cera. Vale. Y esto se coge... Y aquí se elimina la cera. Después de teñirlo, se sumerge en agua hirviendo. La cera se queda flotando en la superficie. Y el tejido, que hasta hace un momento era muy rígido, ya se ha desprendido de toda la cera. Ahora recojo la cera y la volvemos a utilizar. Se recicla. Y vemos aparecer un hermoso dibujo. A continuación se enjuaga en agua fría. Ya está listo. Solo tiene que secarse. Perfecto. No hay ni rastro de cera. No hay cera. Es precioso. Mi guía recomienda vestir prendas sin forro en los trópicos. Y me pregunto si un pareo de batik se ajustará a ese consejo. Vaya. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me queda bien? Sí. Sí. ¿Se pone de otra forma? Sí. Este botón va adelante y el primero va detrás. Ya. Así me parece algo más atrevido, ¿no cree? ¿Lo podría llevar en Londres? ¿En Londres? Sí. No sé si me atreveré. Amanece un nuevo día y he regresado a la estación de Yogyakarta, inaugurada en julio de 1887. Antes, esta línea se usaba solo para transportar las cosechas, pero a finales del siglo XIX ya viajaban pasajeros. Hola, Hola, buenos días. Andén 3. Este tren se dirige a la ciudad gemela de Yogyakarta, Surakarta, popularmente conocida como Solo. Voy a la ciudad de Solo. La guía dice que el tren recorre una llanura desde la que se ve a lo lejos el volcán Merapi, pero hoy se oculta tras la bruma y apenas se adivina su forma. Este trazado lo construyó una empresa privada holandesa entre 1860 y 1880 y fue una de las primeras líneas ferroviarias de Asia. Hola, ¿me conceden un momento? Claro. ¿Les está gustando Java? Nos encanta. Es un lugar asombroso, fantástico. ¿Y por qué les gusta tanto? Somos músicos y nos encanta su música. A mí su música me resulta difícil de entender. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué les parece tan interesante? Cada uno tiene una perspectiva distinta. Soy violinista y desde el punto de vista melódico es fascinante, con esas escalas y tonalidades tan diferentes. Ha influido en muchos compositores clásicos occidentales, especialmente a principios del siglo XX. Y es increíble escucharla en su propio contexto, con las marionetas y las danzas. ¿Han ido a ver las marionetas? Sí, anoche. Sí. Es un poco como una orquesta occidental, pero a la vez muy diferente, porque los músicos están distribuidos de otra manera y los instrumentos son distintos. Y luego están los titiriteros. Es un espectáculo fascinante. Y las marionetas tienen unos detalles maravillosos. ¿Y qué les parecen las vistas? El paisaje. No hemos visto mucho, ni hemos subido al volcán, pero las vistas desde el tren son increíbles. Hemos visto los arrozales y a los campesinos trabajando.
Es exótico, estamos muy contentos. ¿Y recomendarían viajar en tren? Desde luego. Una de las cosas que más nos ha gustado hasta ahora es lo amable que es toda la gente que hemos conocido. Y el tren es un sitio excelente para conversar. Es un buen viaje. ¿Sí? Desde Solo viajo hacia el noroeste, hasta la pequeña ciudad de Ambaragua, en busca de un ferrocarril que ya no está conectado con la línea principal. En tiempos del régimen colonial holandés, esto era una fortaleza militar, y en la década de 1870 se construyó un ramal para abastecerla. La estación está muy bien conservada. Fue bautizada con el nombre de Guillermo I, proclamado rey de los Países Bajos en 1815. Y la sala de espera es soberbia. Los viajeros que contaban con la guía Brazzo serían casi de los primeros en usar esta línea, que comenzó a transportar pasajeros en 1905. Parece que la estación no ha cambiado mucho desde los tiempos de mi guía, que dice que la longitud de las líneas estatales más las de uso privado en Java en 1911 era de unos 3.940 kilómetros. Los holandeses construyeron estos ferrocarriles para explotar los recursos de la isla y desplazar a sus tropas a la hora de sofocar rebeliones. Y al principio, los javaneses tenían prohibido subir a los trenes. Aún así, este tren histórico para ellos es un motivo de orgullo y un imán para los turistas indonesios, lo que demuestra que no hay que subestimar a los nostálgicos del ferrocarril. Hola. 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 La guía de museos Octa me espera en este espléndido vagón de madera. Hola, Octa. Hola. Encantado. Hola. Igualmente. Este tren histórico es precioso. ¿Cuál es su historia? Este ferrocarril se construyó alrededor del año 1873, antes de la independencia de Indonesia. El tren lo utilizaba solamente el ejército holandés para el transporte de sus tropas y también productos de Indonesia, como por ejemplo café, arroz y cosas así. ¿Y los javaneses no podían usarlo? No, solo los soldados. Era de los holandeses. Nosotros, los indonesios, incluso los javaneses, lo único que podíamos hacer era llevarles el equipaje hasta el tren y nada más. Tremendo. Preciosas vistas. ¿Qué montañas son esas? Esa montaña, que es como un triángulo, la llamamos Monte de la Maya. ¿Es volcánico? Está inactivo. Entonces no va a causarnos problemas. No, para nada. Este trayecto circular sigue una ruta restaurada entre Tuntang y Bedono. Atraviesa plantaciones y arrozales y rodea el lago Rawa Pening. ¿La máquina es diésel? Sí, funciona con diésel. Esta locomotora fue fabricada en Alemania en el año 1965. Conservamos 3 locomotoras de vapor y 2 de diésel. ¿Qué antigüedad tiene este vagón? Hay 3 vagones como este. El primero se construyó en 1907, el segundo en 1909 y el último en 1911. Ya hace más de 100 años. Sí, estos vagones son perfectos para mi viaje porque estoy usando una guía del año 1913. Así que en ellos viajaba la gente en la época de mi guía.
La ruta dejó de estar operativa en 1976, pero ahora se ha restablecido como línea ferroviaria histórica para que puedan disfrutarla todos, no solo los europeos acaudalados. Parece que a los niños indonesios les encantan los trenes. Sí, les gusta el silbido del tren. Tutu, algo así. En Indonesia es muy famosa la serie de animación Thomas y sus amigos, y por eso les gustan tanto los trenes. Hoy en día este es un tren histórico, aunque en sus comienzos ni siquiera les permitían usarlo. ¿Por qué? Si no hubieran venido los holandeses a Indonesia, no tendríamos tren. No habría vías en Indonesia. Son muy indulgentes. Sí. Estoy en los montes cerca de Ambagara. Aquí corre la brisa y la vegetación es exuberante. Voy a contemplar la puesta de sol y espero tener dulces sueños. Esta noche voy a dormir en medio de un cafetal. Por supuesto, el edificio de la recepción me resulta familiar. Es la antigua estación ferroviaria de Myong, construida en 1873. Como se interponía en la ruta de una autovía, iban a demolerla. Pero Gabriela, que era la dueña de esta propiedad, la salvó. En una noche consiguió traer hasta aquí todo el material del edificio en 40 camiones. Y lo volvió a montar. Qué generosa esta mujer que rescató una estación de tren. Hola. Buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias. Es jengibre y azúcar de palma. Está templado y dulce. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Que lo disfrute. Gracias. Hoy en día el rechazo al colonialismo está muy extendido y sin duda hay buenas razones para ello. Pero estando aquí sentado, disfrutando del atardecer, encuentro irresistible el encanto de estas exóticas tierras y los placeres de un estilo de vida sibarita. Ya ha amanecido en Ambagara. Es hora de disfrutar del aroma del café. Buenos días, Michael. Buenos días. Hace una mañana preciosa. Sí, le acompaño a la plantación. Gracias. Joyok trabaja aquí como guía turístico. Esta es la plantación de café. Pasamos 3 meses recolectando los frutos, porque vamos recogiendo solo los que están maduros, así que tardamos unos 3 meses. ¿Cuándo es la cosecha? A mediados de año, en julio, agosto y septiembre. ¿Ha sido un buen año? Sí, muy bueno. Hábleme de las plantaciones de café que hay aquí. Bueno, en Indonesia se cultiva café desde que lo trajeron los holandeses. Y en el primer sitio donde se plantó fue en Yakarta. ¿Y cuál es la historia de esta plantación en concreto? Esta data de los años 20 del siglo pasado. Contamos con 11 hectáreas de cafetales y con otras 11 dedicadas a la investigación. En total, 22 hectáreas. ¿Cuánto café produce la plantación?
El año pasado fueron 12.000 kilos, 12 toneladas, que se quedaron, después del proceso de secado y desgranado, en solo 3 toneladas. El 90% es de la variedad robusta, por la altitud que hay aquí, unos 600 metros sobre el nivel del mar, lo ideal para esta variedad. Es la primera vez que visito una plantación de café. ¿Podemos ver cómo se recolecta y se procesa? Sí, claro. En el siglo XVII, los holandeses introdujeron el cultivo del café en Indonesia. Emplearon semillas importadas desde Malabar por comerciantes musulmanes y las plantas prosperaron en el fértil suelo volcánico de Java. Hola, buenos días. En 1711, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales comenzó a exportar el café de Java a Europa. Se subastaba en Ámsterdam, que se convirtió en la capital mundial del café. Mire, Michael, ¿sabe qué árbol es este? No, Un durian, ¿sabe qué es? no. La fruta apestosa. ¿Apestosa? Es porque su olor es muy fuerte, pero tiene un sabor delicioso, muy dulce. Estos durianes se utilizan sobre todo para nutrir a los cafetos. Pero es que además, sus frutos nos encantan. Ahora que lo menciona, creo que en alguna ocasión he visto carteles que dicen no comer durianes aquí. ¿Puede ser? Así es. Por su olor. Sí. Los holandeses obtenían grandes beneficios del café, pero ese no era el caso de los campesinos de Java. Impusieron a los agricultores un sistema de cultivos forzados que les obligaba a cultivar café en parte de las tierras que ellos cultivaban para subsistir. El resultado fue una gran hambruna. Fíjese, Michael, están recogiendo los granos de café. Buenos días. Hola. Hoy, Indonesia es el cuarto mayor productor de café del mundo y el 96% de la producción se cultiva en minifundios. Solo recogemos las bayas rojas. Son las que están maduras. Como ve, no todas maduran a la vez. De este ramillete solo hay unas cuantas maduras y son las que cogemos. ¿Quiere probar? Sí. ¿Cojo todas? Sí. Volveremos a este árbol alrededor de 7 veces. Por eso tardamos 3 meses en hacer la recolección. Además, no usamos ningún tipo de maquinaria para la cosecha. Todo se hace a mano. Todo a mano. Huelen cuando se tuestan. Ya veo, no hay nada que indique que es café. Nada. ¿Y se puede probar? Sí, claro. ¿Dulce? Bastante dulce. Pero no sabe a café. No. Si es del color de mi camisa, no lo cojo. ¿Del color de mis pantalones? Sí. Antes de desgranarlos, los frutos se secan al sol. ¡Qué imagen tan increíble! ¡Madre mía! ¿Los granos están en el tambor? Sí. En el tambor puede haber hasta 30 kilos y se tuestan durante 2 horas. ¡Qué buen aroma! Ahora sí que huele a café. ¿Lo he hecho? Sí. Y ahora, los granos tienen que enfriarse. ¿Hay que moverlos mientras se enfrían? Sí, porque si no se mueven, los granos se quemarían. Están muy calientes. Hay que calcular bien el tiempo, ¿no? Así es. Estos granos están ardiendo. Huele bien. Y se pueden comer. ¿Puedo? Me parece fantástico. Cruje entre los dientes. Y el sabor y el olor del café son exquisitos. Necesito una taza.
Para mí este es un momento evocador. De niño iba mucho a la casa de mis abuelos en Escocia. Ellos estaban chapados a la antigua y todas las tardes me hacían moler café con un molinillo como este para la mañana siguiente. Y este aroma me ha recordado mi infancia. Me ha hecho viajar al pasado. ¿Cómo se toma el café aquí? Pues de una forma muy sencilla, Michael. Se mezcla el café molido con agua caliente. Como en Turquía. Sí, como el café turco. Así que me encontraré con los pozos en el fondo del vaso. Sí. El aspecto y el olor son buenos. A ver cómo sabe. ¡Qué rico! Si tienes sueño por la mañana, toma café de Java. Sí, señor. Desde Ambaragua, el tren se dirige hacia el norte, a la costa, a un puerto que tuvo gran relevancia en la época colonial. En 1894 se concluyó la línea ferroviaria desde Yakarta a Surabaya, casi tan larga como la isla de Java. La compañía ferroviaria holandesa de las Indias Orientales tenía su sede en Semarang. El primer tren que partió de la estación de Semarang lo hizo el 10 de agosto de 1867. En tiempos de Miguel Brazzo de 1913, Semarang se había convertido en un bastión comunista y nacionalista conocido como la Ciudad Roja. La inmensa mayoría de su población es musulmana. Y aquí, en la capital de Java Central, se encuentra la Gran Mezquita. El Islam se extendió de forma imparable por las islas orientales, llegando a sus costas y penetrando hacia el interior. Hoy, casi 9 de cada 10 indonesios son musulmanes. La llamada a la oración se escucha en todas las ciudades y entre las mujeres es muy común el uso del pañuelo, pero el Estado no es islámico. La Constitución ampara la libertad religiosa y eso es especialmente importante para la minoría cristiana. Pero el gran tamaño de esta mezquita del siglo XXI nos recuerda que hay más musulmanes en Indonesia que en ningún otro país. Cuatro estilizados y elegantes minaretes que apuntan al cielo, una enorme cúpula alicatada y a mi espalda el minarete principal, visible a varios kilómetros a la redonda. Hola. Gracias. Comparada con otras ciudades de Indonesia y aunque su población rebasa el 1.000.000 de habitantes, Semarang es una ciudad pequeña. Alberga una gran cantidad de industrias, pero creo que esta es su única atracción turística. Incluso desde esta considerable altura, la mezquita resulta enorme y la capacidad del patio de oración supera con creces la del edificio. En él se reunirán miles de personas resguardadas del sol bajo las sombrillas más grandes que he visto jamás. Durante el gobierno holandés, Semarang se convirtió en un importante núcleo comercial, superando a todos los puertos rivales, excepto al de la capital de las Indias Orientales, Batavia. Desde la torre de la mezquita no se veía nada de esto. Tras la fachada industrial de la ciudad, he descubierto una zona de edificios coloniales holandeses, como quien descubre un buen queso tras retirar su corteza.
Regreso a la estación de Semarang para dirigirme a mi último destino. Me encuentro en la que, según mi guía, es la línea principal. Se extiende hasta Surabaya, a lo largo de la costa, atravesando el Valle de la Muerte con el famoso árbol Upas, al cual se refieren tantísimas leyendas. Puede que ustedes lo conozcan como Antiaris toxicaria, un árbol sumamente venenoso. Cuentan que quien se acerca a él muere antes de tocarlo. El tren ha entrado en la provincia de Java Oriental. En esta zona, en 1880, un agricultor que se dedicaba al cultivo del tabaco descubrió petróleo en sus tierras. En 10 años extrajo una gran cantidad de petróleo y fundó la Royal Dutch. En los años precedentes a mi guía, dicha empresa se fusionó y se convirtió en la Royal Dutch Shell. Y aún hoy, la exportación de petróleo es muy importante en Indonesia. He llegado a Surabaya. Leo en mi guía que se encuentra en el estrecho frente a la isla de Madura, a 240 kilómetros de Semarang o a 30 horas en barco de vapor. Es la segunda ciudad más grande de Java, pero su tamaño es una pequeña fracción del de Yakarta. Y aunque hay algunos rascacielos, aquí no se aprecia una influencia del exterior tan notable. A esta ciudad se viene en busca de tradiciones. Hola, Denny. Hola, Michael. Encantado. Esto es muy estrecho, así que le sigo. Claro, vamos. Tendría que ir dejando un hilo detrás de mí para salir de aquí. Si no, me perdería. Gracias a Dios, Denny Sulfica se ha ofrecido a guiarme por este laberinto. No sé cómo lo hacen, pero a mí se me cae. Denny, aquí hay grandes cantidades de productos como ajos y cebollas. ¿Se llega a vender todo esto? Por supuesto. Aquí no solo se abastecen los habitantes de Surabaya. Hay mucha gente que compra productos para venderlos después en sus regiones de procedencia. Y este edificio es muy diferente de la otra parte del mercado, por donde entramos. Este edificio se construyó durante la ocupación holandesa sobre 1841. A algunas personas les encantan los mercados modernos, con aire acondicionado y demás, pero aquí aún conservamos este. Y mucha gente de la ciudad lo prefiere porque es más económico. Es más barato, colorido y ruidoso. Es un ambiente muy tradicional. Hábleme del tocado que lleva. Se llama Udeng. ¿Udeng? Sí. Es típico de Surabaya. En Indonesia hay más de 1.300 tribus y los Udeng no son exclusivos de Surabaya. Cada cual tiene el suyo. ¿Se siente identificado con su tribu? ¿Es importante? Sí. Y además también soy embajador del país, así que hago gala de ello siempre que puedo. No se trata solo de mostrar los lugares turísticos, sino también la identidad del pueblo. Así que le gusta llevar el Udeng. Mucho.
Allá donde miro, me doy cuenta de que las tribus, las tradiciones, las costumbres y las religiones están muy presentes en toda Indonesia. Sí. Breve. ¿Breve? Sí. ¿Es breve? Una danza breve. Pues es fantástica. En un callejón me encuentro a unos artistas preparándose para actuar. Hola, hábleme de esta danza. El Kuda Lumping es la danza de los soldados del reino de Kediri. Luchan por la princesa de Ponorogo. Los jóvenes se involucran mucho, están entusiasmados. Esta danza le interesa a todo el mundo. Es especialmente popular entre los niños a partir de los 7 años y los jóvenes. Para todos ellos es muy importante, valoran mucho esta tradición. Este tipo de danza se transmite de padres a hijos y puede que tenga siglos de antigüedad. Es una danza intensa. Los participantes restallan sus látigos. Entre los bailarines, los guerreros a caballo se lanzan a la batalla para conseguir que una princesa se case con su rey. Lo que más me sorprende es que esta no es la típica representación para turistas. Aquí no hay ni uno. Estamos en un callejón de Surabaya y tanto los bailarines como los músicos son de aquí, del barrio, y se han reunido para ofrecer este magnífico espectáculo. Creo que los caballeros han vencido a los dragones, pero no estoy seguro. Y parece que la danza es más improvisada. Antiguamente, cuando se escenificaba esta danza, la gente entraba en trance y hacía insensateces como comer cristales o andar sobre brasas. Me lo puedo imaginar ahora que el ritmo es más trepidante. Diría que esto es lo más extraordinario que he visto nunca. Ha comenzado como un desfile que se ha convertido en un espectáculo entretenido, unas veces muy intenso y otras hasta perturbador. Desde luego, está a años luz de Yakarta. Muchísimas gracias. Gracias. Extraordinario. Vuelvo a mi hotel, el Mayapai, que fue construido en tiempos de mi guía. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, aquí se produjeron algunos acontecimientos que le valdrían a Surabaya el sobrenombre de Ciudad de Héroes. En 1945, este era el Gran Hotel Orange, que durante la ocupación japonesa sirvió de cuartel general al enemigo en Java Oriental. En septiembre de aquel año, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, la bandera holandesa volvía a ondear en el edificio con sus franjas roja, blanca y azul. Pero unos jóvenes revolucionarios indonesios que luchaban por la independencia arrancaron la franja azul, convirtiéndola así en la bandera rojiblanca de Indonesia, que simbolizaba la sangre y los huesos de los patriotas indonesios. Aquello fue el preludio de una escalada de violencia, pero al final, aquella bandera rojiblanca ondeaba en todos los rincones del archipiélago de Indonesia. Ardi es historiador y me va a hablar de aquel histórico momento. Nos encontramos bajo el tejado. Esta se ha convertido en una parte muy importante del edificio, por lo que ocurrió aquí en septiembre de 1945.
Los holandeses izaron la bandera roja, blanca y azul en aquel mástil. La holandesa. Eso es. La gente la vio y entró en masa al hotel. Y entre todos ellos, unos jóvenes subieron a la torreta, arrancaron la franja azul de la bandera y dejaron la bandera rojiblanca de Indonesia. Así que izaron la bandera rojiblanca en el hotel. ¿Cuál fue la reacción? Tras izar la bandera, se produjo un enfrentamiento en el hotel entre el personal holandés y el indonesio, y creo que murieron 2 o 3 indonesios y también un holandés. Los nacionalistas resistieron a los soldados holandeses y Gran Bretaña envió un contingente de tropas para ayudar a reinstaurar el control imperial. Se produjo una masacre que se conoce como Batalla de Surabaya. La lucha duró 3 semanas y a pesar de ser conscientes de su segura derrota, los indonesios no se rindieron. ¿Hubo muchas bajas? Murieron 20.000 combatientes. Hubo decenas de miles de muertos o heridos entre la población civil. Al recordar su guerra por la independencia, ¿qué importancia le dan a Surabaya? Vemos aquella batalla como el principio de la revolución. Y también, durante un tiempo, Surabaya fue el grito de guerra para las fuerzas de la República. ¿Y ese suceso se enseña hoy en día en los colegios? Sí, por supuesto. De hecho, aquel incidente se conmemora todos los años en septiembre. Se organizan fiestas y también desfiles que finalizan justo aquí, en el hotel. La batalla de Surabaya fue el preludio de una contienda de 4 años que enfrentó a los Países Bajos y a Indonesia. Al final de aquella lucha, la bandera roja y blanca se izó en todos los mástiles de Indonesia. Hoy nos puede parecer sorprendente que incluso tras la Segunda Guerra Mundial, Holanda, un pequeño país europeo y cristiano, creyera que tenía derecho a gobernar a unos 70 millones de indonesios, en su mayoría musulmanes. Francia, Gran Bretaña y Holanda eran partidarias del imperialismo. Creían que no podrían sobrevivir a la pérdida de sus colonias. Desde su independencia, Indonesia ha prosperado culturalmente y su población se ha disparado. Y como Estado laico con la mayor población musulmana del planeta, podría ejercer un papel muy influyente en un mundo fracturado por divisiones sectarias. En el próximo episodio disfrutaré de las mariposas de Malasia. ¡Es magia! Echaré una mano a una universidad de prestigio y me encontraré cara a cara con una bestia mítica. No me esperaba nada parecido. Es que parece que no termina nunca.